Doy gracias a Dios, hermanos, que nos juntamos hoy también. Y en ocasiones no crean que soy tentado para tener una comunión hoy lejos de la palabra. Aunque es difícil, no puedo, hermanos. Los que pasan tiempo con nosotros se dan cuenta que casi siempre terminamos pensamos hablando de cosas de Dios, de cosas del Señor. Si no es en particular un sermón, al menos son consejos, hermanos, de parte suyos. Y no podemos evitar, ya es nuestra vida, por gracia de Dios, bendito sea el Señor, que la mayoría de nosotros no nos juntamos para hablar de fútbol, para hablar de política, para hablar, que no es malo, hermanos, pero preferible aprovechar el tiempo hablando de las cosas que edifican, ¿verdad, hermanos? Bendito sea Dios. Y los viernes nos juntamos de una manera más informal. Hoy, si se dan cuenta, pues hoy me sentí bien, hermanos, de no tener como un método establecido en la iglesia para tener la comunión hoy acá. Podríamos juntarnos en la terraza. Hoy se me ocurría juntarnos allá en el jardín, pero hay enfermitos entre nosotros de gripe y eso, y pues no es sano. Pero me gusta que el viernes nos vamos a sentir en libertad, de venir más cómodos, hermanos, de platicar, de dar algún testimonio, de tener comunión, reírnos, gozarnos, comer y dar gracias a Dios. Creo que el viernes, hermanos, es un día que Dios nos ha permitido tener para eso, para meditar en familia y dar gracias, hermanos, por su misericordia. Y los viernes, hermanos, hemos estado teniendo algunos estudios. Yo les dije que íbamos a tener como una serie de unos estudios acerca de la gracia, pero pues los he estado dando por los devocionales diarios. Entonces, hoy el Señor ponía en mi corazón estudiar acerca de un texto en particular que va a estar muy relacionado con la enseñanza, si Dios me permite, me ayuda, del domingo, hermanos, acerca de la fe, la oración y del Señor, obviamente. Y me gustaría que abriéramos la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 11, versículo 1. Y si el Señor nos ayuda, hoy podamos aprender algo, confirmar. Que llegamos ahí, saludo al hermano Federico, que nos escucha desde Argentina. Hermano, le amamos. Hasta esta familia y a los demás hermanos de la iglesia de León, Capilla, Cuernavaca. O que escuchan la repetición del mensaje, hermanos. Dice, mis amados hermanos, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. La parte importante aquí del texto, hermanos, para hoy es, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿quién le pidió que les enseñara? Sus discípulos, hermanos. O sea, estamos hablando que a la mitad del Evangelio de Lucas, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar. Hermanos, probablemente el Señor Jesucristo, si hubiera sido como alguno de nosotros, hubiera volteado y le hubiera dicho, ¿qué? Estamos a la mitad de la carrera y me estás diciendo que te enseñe a orar, que no has aprendido a orar. Pero creo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos otra cosa, hermanos. Recordemos que está a punto de enseñarles en el Evangelio de Lucas el Padre Nuestro, y probablemente este discípulo estaba en la condición de muchos de nosotros que en ocasiones no sabemos orar. Hay algunos en la iglesia que no quieren orar públicamente porque no saben orar y se han atrevido a decirme, es que no sé orar. Y el Señor nos enseña una oración en el Padre Nuestro de cómo debemos orar, no porque el Padre Nuestro sea como tal la única oración agradable a Dios, o que sea la enseñando en Cristo Jesús, que es una oración perfecta, pero lo que más nos está enseñando en el Padre Nuestro
Me doy a entender, o sea, no como tal aprendan el Padre Nuestro, porque si no caeríamos en el error del católico romano que ora el Padre Nuestro 100 veces repitiéndolo, como si cada vez que lo está declarando es más santo o más perdonado. ¿A poco no? 10 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y eres perdonado. Eso decían los curas católicos. A mí me llegaron a decir que orara por mi sinnúmero de pecados, creo que hasta 50 Padres Nuestros y no sé cuántas Aves Marías. Me ponían a orar para el perdón de mis pecados, hazme favor. Pero lo que el Señor Jesús quiere enseñar es otra cosa, hermanos. La estructura del Padre Nuestro es perfecta. Y lo que primeramente nos enseña el Padre Nuestro es algo que normalmente nosotros no tomamos en cuenta. Padre Nuestro, declaración de que Él es mi Padre por Cristo y que es mío. Padre, es mi Padre y es mío. Y lo primero que dice que es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. No es: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, fíjate que necesito. Padre Nuestro, la alabanza en la oración. Entonces, más allá de la repetición del Padre Nuestro, es la estructura y lo que contiene el Padre Nuestro, en lo que el discípulo se refería a enséñame a orar. ¿Cómo es agradable una oración al Señor? Hermanos, sabemos que Dios responde las oraciones de los pecadores y no de personas perfectas. Una de las herramientas del diablo, hermanos, más útiles hoy en día, es que tu pecado te separe de la oración de Dios. Y aún mucha gente que está entre nosotros podría decirnos: es que Dios no te escucha porque eres un pecador, cuando la oración es para el pecador. Y les voy a mostrar varios ejemplos en la Escritura para que puedas tener tú la confianza de saber que Dios quiere que tú pecador y yo pecador nos acerquemos a Él orando. Cuando mi conciencia y Satanás me dice que no, ¿cómo vas a orar si acabas de maldecir? ¿Cómo vas a orar si te acabas de pelear? ¿Cómo vas a orar si acabas de hacer esto o aquello? Es una de las estrategias de Satanás. Porque tú crees que el Señor en la oración o a través de la oración sea alabado, que sea reconocido, que sea adorado. Entonces, una de las mejores formas de alabar y de adorar a Dios no es cantándole, es orando. Porque la oración quiere decir que la persona que está orando cree que Dios le está escuchando. Si no, no orarías. ¿Para qué vas a orar o platicar con alguien que no te escuche? Sería una locura. Pero cuando oramos, hermanos, es porque creemos que Dios nos está escuchando. Entonces, el discípulo sabía que el Señor le escuchaba, pero le pregunta: ¿cómo debo orar? A fin de agradar y no desagradar. Es algo en lo que nos encontramos en las reuniones de oración, hermanos. Muchos hermanos no saben orar y de pronto comienzan a orar de una manera como si Dios estuviera sordo, o como si no entendiera a menos de que lo oráramos muy perfecto, o como si le tuviera que repetir, o peor aún, hermanos, oramos queriendo llenar los huecos. Y en ocasiones el Espíritu Santo nos rescata porque no sabemos qué orar y metemos palabras que acomodan como de pura bendición. Y hay una manera de orar que no tiene error. Y creo que el Señor nos puede ayudar mucho hoy aquí para comenzar una oración bien y saludable, hermanos, agradable a Dios. Primeramente, el Señor responde a oraciones de pecadores. Eso es algo que tienes que recordar. El Señor no responde oraciones de personas que se creen perfectas, porque el que se cree perfecto no necesita de la ayuda del Señor. Entonces, la vida de oración, hermanos, puede quedarse totalmente paralizada si uno de nosotros se olvida que el tema central de la oración es la cruz y el sacrificio de Jesús. Es lo primero que debemos de tener en cuenta. Si nosotros olvidamos en nuestra oración la cruz, nuestra oración no va a ser saludable. Nuestra oración va a ser orillada a otra cosa, petición personal o alguna vanidad. Pero primeramente la oración es recordando la cruz, porque si no fuese por la cruz, nosotros no podríamos orar. Entonces siempre tenemos que recordar y dar gratitud al Señor por la cruz. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es recordar la cruz y centrar mi oración, ¿en qué crees? En la cruz. En la cruz, hermanos. Por ejemplo, lo podemos ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento, que hoy tenemos tiempito y podemos ir a algunos pasajes en donde Dios nos dice que escucha el gemido cuando digo gemido, hablo de un dolor, de un clamor. Gemido es una palabra que acomoda muy bien en una persona en labor de parto. Entonces Dios escucha el gemido de su pueblo perfecto,
de su pueblo pecador que clama para ser librado de los problemas en los que sus mismos pecados le ocasionaron o le metieron. Dios en el Antiguo Testamento también nos enseña que Él escucha los gemidos de su pueblo que se metió en problemas a causa de su pecado y que están clamándole por ayuda, es decir, pecadores que reconocen su maldad y recuerdan la misericordia de Dios y llegan como hijos traviesos después de haber hecho alguna avería con papá. Yo de niño, hermanos, era tremendamente vago, como no tienen una idea. De hecho, yo no sé por qué me llamo Charlie, por qué no fui Pepito. Fue una cosa, hermanos, que en realidad oro aún por la bondad de Dios para con mis padres, hermanos, de que no se volvieron locos con un hijo como yo. Hacía cada cosa, hermanos, que no tienen idea. Horribles, cosas horribles. No vagancias de un niño normal, como nuestros niños que aquí corren y se empujan y se dicen cosas. No, hermanos, mis vagancias eran de adulto. Loco aún. Y yo lo que hacía, hermanos, después de fallar a esa magnitud con mis padres, era aún mi pecado que podría llevarme a esconder de mis padres, me llevaba al regazo de mi madre o de mi padre. Entonces cada vez que yo llegaba con ellos muy amoroso y me les abrazaba, me les ponía atrás o me escondía en sus pies en la cobija o abajo de la cama, ellos decían: Carlitos, ¿qué hiciste? Y es un símil a lo que Dios hace, hermanos, en su palabra. O sea, nosotros tenemos la opción de ser autosuficientes y en nuestro pecado huir. Y eso nos pasa cuando tenemos nosotros problemas en familia o en pareja. Discutimos, peleamos y lo que menos queremos es orar. O díganme que nos peleamos y decimos: espérame, no me pelees, voy a ir a orar. No. O sea, nos sentimos indignos de orar, porque en el pecado Satanás obra para que tú no ores, para que yo no ore y que el problema crezca. Bendito Dios, por gracia, la mayoría de nosotros no dejamos que el sol caiga en nuestro enojo. Y a la media hora, una hora o en la madrugada: ¿me perdonas, mi amor? Charlie, soy la peor pecadora. No es cierto. Mi esposita es la que menos me hace eso. Yo le digo a ella: mi amor, ¿me perdonas? Caí en ira, me desesperé, traigo este problema, le pido perdón a Dios, espero que me ayude. Yo sé que a veces te haces la dormida, pero me escuchas. Y la realidad, hermanos, que lo que el Señor quiere es lo contrario: que pecadores, como niños traviesos, vayan corriendo a Él y le pidan humillados, con esa carga por el pecado, ese peso tan grande que el pecado nos hace, hermanos, sentirnos indignos, y el mismo coraje nos aleja. ¿Cómo voy a hablar tiernamente con Dios? El Señor no quiere que vayamos a hablarle tiernamente. El Señor quiere que vayamos a hablarle y a pedirle rescate por nuestro pecado. Quiere personas pecadoras acercándose a Él. Y el Antiguo Testamento, como te decía, hermanos, nos enseña que los hombres, hermanos nuestros, hermanos, son el pueblo de Dios, son hermanos nuestros, iban con Dios gimiendo, pidiendo misericordia por sus problemas que ellos mismos habían ocasionado por su pecado. Miren, por ejemplo, Salmo 38, hermanos. Salmo 38, versículo 4. Voy a ser breve, no voy a ahondar en tanto texto, pero quisiera que vieras estos ejemplos, y es hermoso, hermanos. 38, 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mi pecado me hizo cargarme en mi cabeza un tormento que me aflige y me oprime y me está oprimiendo. Y cuando leo yo esta porción del Salmo, me identifico perfecto cuando discuto con alguien o me enojo con alguien. Me siento así, cargado, indigno, y me doy un golpe en el pecho, hermanos, y digo: qué tristeza. Miren, algún día, hermanos, tristemente, no hace mucho tiempo, justamente dije yo me enojé, muy enojado, al grado que iba: ¡oh, Señor! ¿Por qué? Y gritaba de coraje. Y justamente cuando estaba gritando yo solo como un loco en la camioneta de la iglesia, hermanos, Satanás envió un mensajero y me volteó a ver y me dijo: Jesucristo! Justo en mi cara de iracundo, hermanos. ¿Y sabes cómo me sentí?
horrible. Dios me humilló. Y yo es como si le hubiera leído este salmo al Señor. Y le hubiera dicho: Señor, mi pecado, mi iniquidad, Padre, está encima de mí oprimiéndome. Me hizo sentir tan mal mi pecado, hermanos. Me hizo sentir tan mal. Pero el ser humillado de esa manera, a consecuencia de mi pecado, me hizo ir a Dios arrepentido y rendirle alabanza. Padre, perdóname, no quiero dar un mal testimonio. Este hombre me gritó: Jesucristo, porque la camioneta tiene el logotipo de la iglesia, hermanos. Y vio al hombre que iba manejando ahí, ¡ah!, como Hulk, convirtiéndose. No dije una mala palabra ni nada, pero estaba, o sea, cualquiera que me veía sabía que no estaba riéndome. Sabía que estaba enojado, hermano. Y eso me hizo sentir muy mal. Y me acerqué a Dios pidiendo ayuda, siendo un pecador. Yo di un mal testimonio. Y yo había caído en pecado por ira, por X asunto que yo dije que era justo enojarme. El pecado no es enojarte, el pecado es pecar enojado. Mira lo que dice también el versículo 15 de ahí mismo, del Salmo 38, hermano. Dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Porque en ti, Señor, espero, tú vas a responder. Después de traer una carga de pecado. Mira el título de tu Biblia, que no es inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 38. Oración de un penitente. Oración de un pecador. Oración de un pecador. Dice el versículo 18: por lo tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y me acerco al Señor por mi pecado y voy y le digo: Señor, perdón. Eso es lo que la Biblia dice que yo debo de hacer y no lo contrario. ¿O quién de aquí cuando peca? Porque probablemente me estoy confundiendo y estoy en un espejo. ¿Quién aquí cuando peca lo primero que hace es orar? Ven, mi amor, nos enojamos tú y yo, pero ven, vamos a hincarnos a orar. Quítate de aquí, ¿cuál orar? Dios no te escucha, pecador. El pastor debería de saber quién eres en verdad. ¿Les ha pasado, hermanos, o no? ¿Por qué se ríen? Pero la verdad, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Pecadores arrepentidos. Mira el capítulo 40, versículo 12 y 13. Es un pecador que va y clama al Señor: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a socorrerme. El versículo 12, dice: porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado, ¿qué? Sus enemigos es a consecuencia de sus maldades. Y me han rodeado y no puedo levantar la vista. Me siento sucio, Señor. Pero algo muy sabio del salmista es que va y busca a Dios. David, en su pecado, va y busca a Dios. Con la casualidad, hermanos, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Va y busca en su pecado. Cuando nosotros, como su pueblo, que tenemos acceso a Dios, pues nos dijo el Señor, orarán así. ¿Qué? Padre nuestro. Sabiendo que no es como David oraba a Dios. David oraba a Dios, como el rey, como algo, hermanos, inalcanzable y que de lejos únicamente podía orarle. Nosotros le podemos llamar Padre. ¡Wow! ¿Y qué niño rehúye al cariño de su padre? Únicamente un niño rebelde que tiene un señorío que le impide someterse a su padre, hermanos, en amor. O alguien que teme a la disciplina. Pero normalmente el Señor, hermanos, en su misericordia no nos disciplina a cada caso nuestro de pecaminosidad. Si así fuera, estaríamos destrozados. En su misericordia Él es muy bueno con nosotros y no nos da lo que nos merecemos, hermanos. Si nos diera lo que nos merecemos, creo que no estaríamos sentados aquí. Si Él nos diera la vara que nosotros en ocasiones le damos a nuestros hijos, no nos podríamos sentar. Luego mira que dice 107, versículo 11 al 13. Dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué hizo? Fueron pecadores, se alejaron y si el pecador, con un dolor grande por su pecado, es escuchado y reciben ayuda.
Pero me gustaría más mostrarlo en Lucas 11 de dos maneras importantes, hermanos, que es el texto en donde estamos. En esta versión del Padre Nuestro, hermanos, que yo estoy usando la versión de las Américas, en los versículos 2 y 4, hermanos, Jesús dice: cuando ores, decid. Y después en el versículo 4 incluye esta petición: y perdónanos nuestros pecados. Y es hermoso, hermanos, que si conectamos el principio de la oración con la mitad, mira, une el versículo 2 con el versículo 4. ¿Qué diría Tony? Fuerte. 2 y 4 unidos. Y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Versículo 2 y 4. Y perdónanos nuestros pecados. Mira. Amén. Fíjate cómo si unes el versículo 2, la primera porción, con el versículo 4, si lo conectamos el principio, hermanos, con esa mitad, lo que Jesús dice es: cuando oréis, decid, perdona nuestros pecados. No estoy tratando de manipular, no estoy tratando de manipular la escritura, pero si lo unimos, hermanos, porque es una sola oración, diría: cuando ores, di, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y yo creo, hermanos, que la oración eficaz y la oración que agrada al Señor tiene que ser una oración en donde la cruz sea tomada en cuenta por nuestro pecado. Es decir, debemos de considerar que esto significa que la oración de un penitente es esencial. De la misma manera cuando decimos: santificado sea tu nombre. Jesús, hermanos, da por sentado, da por hecho que necesitamos buscar el perdón prácticamente cada vez que oramos, porque todos los días pecamos. Hay algunos que dicen: no te confundas, nosotros fuimos ya justificados, somos hechos justos delante de Dios por Cristo. Pero entonces ya no pecamos. Y porque hemos sido hechos justos, ¿quiere decir que ya no pedimos perdón, hermanos? Todo el tiempo pecamos, todo el tiempo pedimos perdón y todo el tiempo recibimos perdón, hermanos. Entonces la oración cristiana verdadera es la oración que recuerda la cruz a causa de nuestro pecado. Y es la oración que siempre pide perdón por sus pecados. Pide perdón por sus pecados. De tal manera, hermanos, que nuestra oración se centre en la cruz y en el perdón de nuestros pecados. El perdón de los pecados de los demás. Eso se resume para nosotros en una alabanza y un reconocimiento de mi pecado, pero para los que no son salvos es pedir por salvación. Señor, sálvalos, muéstrales su pecado, Señor. Dales una convicción verdadera de pecado, de arrepentimiento, Señor, para que sean salvados, Señor. Santificado sea tu nombre. Y esto quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo busca que nosotros reconozcamos nuestro mal, porque busca cada vez aparecer como redentor. No quiere que olvidemos, hermanos, de lo que nos ha salvado. En otras palabras, debemos de recordar en nuestra oración, amados, que siempre somos pecadores, siempre. Y nada de lo que hacemos es perfecto. Nada, absolutamente nada es perfecto. Y como dijo Martín Lutero en su lecho de muerte, somos mendigos. Eso es lo que somos. Somos mendigos, como aquellos que van y piden misericordia y se les da misericordia. De esa manera Dios actúa con nosotros. No importa qué tan obedientes hayamos sido antes de orar. No importa, hermanos, qué tan obedientes fuimos este día o al final de este. Siempre nos debemos acercar a Dios como pecadores, como mendigos. Jamás ya como aquellos que se sienten perdonados y librados y tienen una confianza muy abierta con Dios. Olvidan su pecado en un cajón y la cruz y hablan ya de otra manera, pidiendo más misericordia. Señor, somos pecadores. El contemplar que nos podemos acercar única y exclusivamente por el sacrificio de Jesús, hermanos, y recordamos que el sacrificio de Jesús es a causa de mi pecado, te aseguro que cambiará nuestra manera de orar. Como pecadores que recibirán perdón. Alguien decía, como el perro que sabe, el perro callejero, que sabe que en tal casa le dan croquetas y después lo echan para afuera. Así, pero el Señor no nos echa para afuera. Nos alimenta y nos dice: pásale a tu casa, bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, todos nosotros, imperfectos y pecadores, sabemos que Dios jamás no va a dar la espalda a ninguno de los pecadores que se acercan a Él orando.
Dios jamás le va a dar la espalda a las oraciones de pecadores cuando oran de este modo. Padre nuestro, Señor, bendito, me has perdonado, Señor, me has lavado y hoy vengo a traerte otro puño de pecado, Señor, para que me perdones, Señor. Después de esto podemos pasar al segundo lugar. Yo veo la enseñanza, hermanos, del versículo 13, ahí mismo en Lucas. Y mira qué dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ojo, esos ejemplos de Martín Lutero y el que te digo yo de los perros callejeros no es meramente una confesión de un predicador que se hace sentir el mártir. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pues si vosotros siendo ¿qué? ¿Quién dice que somos malos? ¿Te das cuenta? ¿Y a quién le está enseñando eso, hermanos? A sus discípulos. Una cosa es que somos justificados y otra cosa es que seguimos siendo malos, hermanos. Y nos acercamos como malos, como mendigos, sin merecer, ante un Rey todopoderoso que dio a su Hijo por nosotros, para que mi oración sea perfecta, hermanos. Es como un pecador, no como un hijo de rey que jamás ha padecido sufrimiento y que siempre vivió en el trono, sino como hijos de la calle, hermanos, que fueron adoptados. Hemos dicho el ejemplo de quién es más fiel, un perro que nace en cuna de casa o un perro callejero que es adoptado. Hermanos, nosotros somos como perros adoptados. Y el agradecimiento de ese perro adoptado es muy diferente al de un perro que está en casa, mimado y actúa como niño con calcetas hasta las rodillas y chora hasta la cintura. ¿Se lo imaginaron? ¿No? Y con una paletota grandota. Hermanos, si nosotros somos adoptados, Padre, soy pecador. Y esa es la oración de un penitente, aquel que reconoce su pecado y es escuchado. El Padre no se agrada de oraciones de Señor, soy un miserable. No, algo honesto. Hoy pecaste y yo hoy pequé, pero también hoy recuerdo que el Señor me ha perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y como el perdón no fue algo gratuito, sino costó su sacrificio, hermanos. Por eso me acerco, Señor, bendito seas. Bendito sea tu nombre, Padre, me acerco como un pecador. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Esa es nuestra oración, particularmente, hermanos. Debe ser nuestra oración, la oración que agrada al Señor. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿qué será nuestro Padre Celestial? Que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús está llamando a los discípulos malos, nos llama malos, hermanos. Y es un lenguaje que igual en esta iglesia ya nos asusta mucho. Lo usamos mucho, hermanos. Pero el Señor no quiso decir que ellos ya no tendrían comunión con Él por ser malos, ¿verdad? Al contrario, ustedes son malos. Pero si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que es perfecto, les va a dar a ustedes el Espíritu Santo? O sea, por ser malos no corta la comunión, ni tampoco quiere decir que sus oraciones de los malos, de sus discípulos, no son respondidas porque somos malos. No, hermanos, al contrario, nos dice malos y nos dice, no importa, les da su Espíritu Santo y les va a ayudar. ¿Me doy a entender, hermanos? Él quiere decir, hermanos, que mientras estemos viviendo en esta era de perdición, porque es una era de perdición, hermanos, de placeres de todo, hermanos, todo lo que nos llama la atención para quitar mis ojos de Jesús. Incluso, hermanos, sus propios discípulos tendrían una inclinación hacia el mal que contaminaría todo lo que hicieran. El Señor Jesucristo les llama malos, no porque eran malos, sino porque siguen siendo malos y tienen una inclinación que va a contaminar todo lo que hagan. Todo lo que hacemos, hermanos, trae contaminación. Pero eso no impide que nosotros podamos orar, ni tampoco impide que nuestro Padre responda a la oración, hermanos. Oh, qué bendición. Somos malos, pero redimidos al mismo tiempo. Y cuando sabemos que somos malos y confesamos que somos malos, pero recordamos que somos redimidos aún siendo malos, hermanos, la oración cambia. Y no pierdo tiempo en orar cualquier cosa, sino mi oración está centrada ¿en qué? En la cruz, hermanos. Y todo lo que lleve mis pensamientos en la cruz, que lleve hacia la oración, va a ser una oración perfecta, una oración humilde, de un siervo perdonado.
y no de un hijo del rey empoderado. Y eso es algo que tenemos que recordar, hermanos, que está bien, somos perdonados por la sola fe, pero no dejamos de ser malos. Y aún siendo malos, el Señor nos escucha y nos da su Espíritu Santo para darnos vida y ayudarnos en nuestras debilidades, hermanos. Somos malos, pero somos redimidos al mismo tiempo. Estamos venciendo nuestra maldad poco a poco, no porque el Señor obre gradualmente, sino porque nosotros obramos gradualmente. Conforme a la escritura que escuchamos, la predicación, la comunión, las oraciones, el partimiento del pan, eso es santidad. Mientras estemos buscando hacer esas actividades, más vamos caminando hacia una perfección. Es por eso, hermanos, que los que están más comprometidos son más santificados. Porque están buscando, hermanos, el poder del Espíritu Santo en sus vidas a través de la comunión con sus santos. La oración, el estudio de la palabra y todas esas cosas. Pero aunque somos escuchados y el poder del Espíritu es a través nuestro y en nosotros, hermanos, nuestra corrupción natural no queda anulada en el momento que somos convertidos. Eso no olvides. Yo he escuchado, hermano, predicadores que dicen: no te estés flagegando tú solo, no te estés atormentando. Al Señor no le gusta que te sacrifiques diciendo: soy malo, soy miserable, soy pecador. Tú ya fuiste lavado, tú eres nuevo ya. Tú tienes una naturaleza nueva, y confunden la naturaleza nueva, el nuevo nacimiento, con la corrupción de la carne, hermanos. Y es bueno reconocer, porque algunos de entre nosotros pueden vivir frustrados, siendo hipócritas, no confesando su pecado, pensando que no van a ser aceptados por la iglesia o por Dios por pecadores. Hermanos, lo que el Señor quiere y nos enseña en la Escritura es pecadores que vayan a buscarlo a Él. Nuestra corrupción natural no está anulada en el momento que fuimos convertidos. Seguimos siendo corruptos, pero bañados en la sangre del Cordero de Dios, y por eso nos ve y nos ama el Padre, como ama a Jesús también, hermanos. Entonces, somos pecadores y somos mendigos, hijos de un rey, aceptados en el reino, hermanos, con un lugar en especial. Hay una morada en el reino de los cielos con nuestro nombre. Y al entender cuánto costó eso, nosotros reconocemos nuestro pecado, luchamos contra él, nos aferramos a la cruz de Cristo como nuestra única esperanza, hermanos. Entonces nos acercamos en oración de la manera correcta. ¿Y qué crees que sucede? Dios nos escucha. ¿Y qué crees que sucede? Responde nuestras oraciones. No porque yo manipule su voluntad, sino porque las oraciones de un pecador perdonado son conforme a su voluntad. Y lo que sucede no es algo nuevo, sino que es manifiesta la voluntad de Dios a través de mi oración. Cuando voy a Él como un pecador perdonado, y cuando mi oración está centrada en la cruz. Así que podemos ahorrarnos, hermanos, mucho tiempo de oración y muchas oraciones cuando llegamos de la manera correcta, con la cruz como centro de mi oración y como un pecador que quiere llegar a ser escuchado por el Señor. Ese es el secreto de la oración. Cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos, les enseña el Padre Nuestro. Y si tú ves el Padre Nuestro desde esta perspectiva que te enseño, te vas a dar cuenta que el Padre Nuestro no es una petición, sino es una alabanza y un reconocimiento al Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Vamos a orar.